espacio que me otorga Ruth Toledo Peral y el director de Prometeo, el doctor Pedro Haddad Bernat, en esta tarde para tener esta charla con ustedes en el Instituto Prometeo de Tabasco. De verdad, valoro también muchísimo esta invitación y este tipo de espacio. Como bien explicaba Ruth, esta tarde expondré un tema que, pues a propósito de las recientes reformas, va a ser un tema por más interesante y que se va a poner en tela, bueno, lo tenemos como tema a nivel nacional, sobre todo en relación a la armonización de nuestras leyes electorales. Yo titulé el tema de esta charla, el régimen del derecho administrativo sancionador electoral en México, con la inclusión del procedimiento especial sancionador para los asuntos de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Y me voy a permitir compartirles, Ruth, no sé si puedo compartir o tú me das chance para compartir unas diapositivas que traje. Sí, está activada compartir pantalla para ti. Si no, déjame checarlo ahorita. Ajá, es que me dice que me tienen que permitir. Ah, ok. Ya está. Exacto. Muy bien. Como bien les estaba diciendo, esta charla yo la intitulo El Derecho Electoral Sancionador Mexicano, procedimiento especial para asuntos de violencia política en contra de las mujeres. ¿Por qué he decidido charlar sobre esto? Pues como bien anticipé, el 13 de abril pasado se dio una importante reforma a 8 leyes, 4 leyes generales en materia electoral, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, 2 leyes orgánicas, la de la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación. Estas leyes se dan como resultado de las reformas constitucionales aprobadas en el 2019, denominadas paridad en todo. Esta última reforma creó un paso constitucional progresivo referente a nivel mundial y que nos compromete como nación a trabajar duro para solidificar lo que significa, pues dichas reformas constitucionales garantizan la paridad sustantiva y visibilizan la participación de las mujeres en el quehacer y construcción de la vida política y social de nuestro país, permitiendo que seamos más las mujeres que llegamos a los cargos de toma de decisiones. Pero no solo hasta ahí, sino que lleguemos y podamos demostrar que podemos hacer un buen papel en un plano igualitario y, mejor dicho, paritario. Por eso es que escogí venir esta tarde a conversar con todos ustedes sobre un punto fundamental en las reformas citadas con anterioridad. ¿Por qué digo que son muchos los tópicos reformados que garantizan la protección de la participación política de las mujeres? Pero quise centrarme en lo referente al procedimiento especial sancionador electoral para resolver asuntos de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, el cual sin duda será el referente en lo posterior en las controversias jurídicas electorales y análisis académicos sobre este tema tan importante, que dicho sea de paso, no fue fácil construir, porque día a día nos enfrentamos a esa cultura asimétrica con ventajas indudablemente hacia el sexo masculino. Sin embargo, es hasta estas recientes reformas donde se avisora lograr un alcance significativo y claro, todavía falta que ver el comportamiento y eficacia operacional de estas reformas en cada una de nuestras entidades federativas. El régimen administrativo sancionador electoral en México ha transitado
en muchas etapas de la esfera federal y local, respecto a su diseño y entes vinculados al mismo. Si bien tienen coincidencias en cuanto a sujetos obligados, también lo es que hay ciertas diferencias, como en el caso del procedimiento especial tabasqueño. Al respecto, en el plano federal tenemos los procedimientos siguientes: el procedimiento sancionador ordinario, el especial sancionador, el procedimiento en materia de quejas sobre financiamiento y gastos de los partidos políticos, el procedimiento relacionado con la fiscalización de los recursos y los partidos políticos para gastos ordinarios de precampaña y campañas políticas, el procedimiento para la determinación de responsabilidad. Magistrada, la dejamos de escuchar un segundo. Ahí ya. ¿Ahí? Sí, Sí, ya. es que algo me marcó. ¿Ya? ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente, gracias. Le aprovecho para recordarle a todos los participantes, por favor, tratemos de mantener nuestros micrófonos apagados. Una persona sin querer activó su micrófono, eso fue todo. Gracias, magistrada. No, nada. Seguimos. En este contexto, como les venía diciendo, es de mencionar que estos procedimientos son instrumentos de protección electoral para investigar y resolver determinados hechos, y en el caso de la fiscalización, el salvaguardar los recursos públicos y privados con que cuentan los partidos políticos y entes que se vinculan a la contienda electoral y que pueden vulnerar disposiciones constitucionales y legales de elecciones o regularidad electoral. El régimen sancionador al que me referiré en esta charla con ustedes tiene como fin garantizar la calidad y autenticidad del sistema democrático en lo general, desde un enfoque preventivo, correctivo, punitivo, de protección integral de derechos. En términos del artículo 361, fracciones 1, 2 y 3 de nuestra ley electoral local, los procedimientos sancionadores, como dije, se clasifican en procedimientos ordinarios instaurados por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales, y en especiales sancionadores por faltas cometidas dentro de los procesos electorales, a los cuales en materia probatoria les aplica la Ley de Medios de Impugnación. En el ámbito federal, el procedimiento ordinario sancionador se instaura para conocer infracciones a normas generales y es resuelto por el Consejo General del INE. Asimismo, en el plano local, el procedimiento es similar y lo resuelve el Consejo Estatal del Instituto Electoral de Tabasco, con la diferencia que en nuestro es la Secretaría Ejecutiva del citado instituto, como se observa en este cuadro siguiente. Como pueden observar, aquí en el cuadro hago una comparativa entre los procedimientos sancionadores que se prevén tanto en lo federal como en el estado de Tabasco. En lo que referente al procedimiento ordinario sancionador, que como dije, es el que procede cuando no estamos en proceso, este inicia con la presentación de la queja o denuncia, después con posterioridad viene la ratificación, la remisión a la unidad técnica dentro de las 48 horas, hay una etapa de prevención, una admisión, el dictado, en su caso, de medidas cautelares en un término de 24 horas para resolver, y el emplazamiento y contestación, la etapa de investigación que se da dentro de los 40 días y se puede ampliar 40 días más, y lo mismo en el local, la vista con la investigación, el proyecto de resolución, la remisión de la unidad técnica de lo contencioso,
nada más con la salvedad que en el local la remisión es a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Local. Pero el término, si lo aprecian, es similar, de 5 días. La sesión de la Comisión de Denuncias y Quejas, y la sesión del Consejo General del INE, en el caso del federal, y recibido el proyecto de la Comisión de Denuncias y Quejas aquí en el local, el Consejo Estatal convocará por lo menos 3 días antes a la fecha de sesión para aprobarlo en su caso. Esto es lo referente al POS. Ahora bien, respecto al PES, que es el Procedimiento Especial Sancionador Federal, se estableció un sistema de sustanciación por parte del INE y una sala especializada para resolver sobre el fondo del mismo, y se integró medidas cautelares, así como sujetos y autoridades en el ámbito local de Tabasco. El procedimiento especial sancionador lo sustancia la Secretaría Ejecutiva y resuelve el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, como advierte en el cuadro comparativo que a continuación les presento. En el PES federal y el PES local tenemos la presentación de la queja, denuncia. Tenemos una etapa de desechamiento o ratificación, en su caso, de la denuncia. La remisión a la unidad técnica. Una etapa de prevención, y aquí me quiero detener porque en el federal no está prevista la prevención. Nosotros sí la tenemos prevista en nuestra normativa local. Pero aunque la ley no establezca que procede la prevención, en diversos tribunales se han pronunciado a efectos de que la autoridad sustanciadora requiera a los incuantes en el procedimiento especial sancionador para cuestiones de aclaración o cuestiones formales como domicilio para oír, recibir citas y notificaciones. Y también hay una admisión, hay el dictado de las medidas cautelares, el emplazamiento y contestación, la etapa de investigación, una audiencia de pruebas y alegatos. Si lo pueden observar, aquí quise puntualizar cómo lo establece la norma. Hay un proyecto de resolución, ¿sí? Y aquí es donde pues vendría a diferenciarse el tratamiento procesal que se le da al procedimiento especial sancionador, y al que me quiero enfocar en esta exposición, porque las reformas, como verán más adelante, va a tener una importancia sobresaliente en el tratamiento que se le dé en las armonizaciones. Fue una de las cuestiones que más sobresalieron en las recientes reformas a las leyes generales electorales. Más o menos quería yo exponerles cómo está esta comparativa para que más adelante vayamos discutiendo y me escuchen más o menos qué es lo que trato de abordar el día de hoy con ustedes en esta charla. Más o menos es el tratamiento procesal federal con el tratamiento procesal local que tenemos en Tabasco. Y aquí también me quiero detener 2 segundos y comentar precisamente a lo que me refería. El 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue una de las cuestiones sustanciales de esta reforma,
establece específicamente o sustancialmente que las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta, entre otras cuestiones, la de regular el procedimiento sancionador para los casos de violencia política en razón de género. Es decir, hoy en día, o sea, anteriormente ya estaba el procedimiento ordinario sancionador y el procedimiento especial sancionador. Uno era para tratar asuntos o cuestiones, violaciones que se dieran no en proceso, y el especial sancionador eran para las cuestiones establecidas para el proceso, pero que iban más enfocadas a lo que era actos anticipados de campaña y pre-campaña, promoción personalizada y violaciones de otra naturaleza. Eran las que se perseguían a través del procedimiento especial sancionador, que eran las que se daban en los procesos electorales. Y el POS era para cuestiones que surgieran fuera de, ¿no? Más o menos así en todas las demás normativas, en las demás entidades federativas, inclusive hasta en la federal, así venía. Ahora, con las recientes reformas y con este artículo que les acabo de mencionar, ya en específico los asuntos o los casos de violencia política en razón de género deberán ser conocidos a través del procedimiento especial sancionador. Específicamente aquí es donde quise detenerme para puntualizarles que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales deja la carga a las entidades federativas de armonizar su legislación electoral local respecto a un rediseño del procedimiento especial sancionador para atender casos de violencia política en razón de género. Pues antes de las reformas, la violencia política en contra de las mujeres en razón de género no contaba con procedimientos para ser abordada, por así decirlo, pues no existían herramientas legales para combatirla, pues las circunstancias que se presentaban dentro del ámbito electoral eran atendidas por los tribunales mediante acciones afirmativas dictadas a través de sus sentencias, y a pesar de haber obtenido sentencias favorables, estas no se cumplían y nada garantizaba la participación política y la no repetición de la violencia en contra de las mujeres. Uno de los casos más emblemáticos, y lo traigo a mención, fue el Ayuntamiento de San Juan, Colorado, y San Juan Bautista, Lo de Soto, en el estado de Oaxaca. Aquí, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente la Sala Jalapa, en el expediente JRC 140/2018, revocó las candidaturas a Juan García Arias y Pablo Ánica Valentín, aspirantes a la alcaldía de dichos municipios abanderados por la coalición PRI, PEVEN y PANAL, por ejercer violencia política de género en contra de sus compañeras concejales, pues determinó dejar sin efecto su registro. Y como dijo ayer, precisamente escuchando a la doctora María del Carmen Alanís, en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, hemos venido empujando a punta de sentencias. Pero pues es a raíz de las reformas a las leyes generales que es necesario que se dé esa armonización en todas las entidades federativas. Y aquí me voy a permitir presentar, no traigo creo que el cuadro comparativo.
Bueno, el caso es que, el caso es que en las entidades, a ver si puedo compartirles el cuadro que estoy buscando, comparativo, donde tengo las armonizaciones. No sé si me puedan apoyar, Ruth, si pudiera compartir, Fernanda, el cuadro del comparativo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Pudieran permitirle? Dime. Sí, es que no lo encuentro acá. Y sí es importante traerlo. Pero bueno, está bien. Sí, bueno, Fernanda puede iniciar su compartir pantalla si gustas o que lo envíe por el chat. Ajá. Es un cuadro comparativo de cómo se han dado las armonizaciones en todas las entidades federativas. Tenemos que se han armonizado 13 estados de la República, ¿sí? Entre ellos Michoacán, Campeche, Querétaro, Oaxaca, Sonora, Guanajuato, Tlaxcala, Baja California Sur, Guerrero, Sinaloa, Morelos, Durango y Chihuahua recientemente el día 5 de junio. Queda pendiente Quintana Roo y por acá ha de estar mi compañera Claudia, que está pendiente de su aprobación, y también están pendientes Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y por supuesto Tabasco. Entonces, en ese cuadro quería yo mostrar y ejemplificar cuántas entidades federativas en nuestro país han armonizado su normativa electoral y cuántas están pendientes de armonizar, en donde nos encontramos nosotros, Tabasco. Y por eso agradezco este tipo de espacios para que todas las mujeres desde nuestras trincheras empujemos para que en Tabasco tengamos leyes que protejan y garanticen la participación política de las mujeres en el Estado. Retomando de nueva cuenta el tema central de esta charla y en el que me trae aquí a platicar, es precisamente explicar de dónde surge el procedimiento especial sancionador, que como se advierte es un procedimiento sumario, que de lo que pudieron apreciar en los recuadros anteriores, tienen términos fatales, o sea que hablamos fatales, ¿por qué? Porque hablamos de 24 horas para recepcionar y 48 horas para resolver. A diferencia del procedimiento ordinario sancionador, que es mucho más holgado en tiempos, tanto a nivel federal como en lo local. Pues si bien el PES surge de la emisión de diversos precedentes de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, específicamente sobre temas relacionados con controversias relativas a promocionales de radio y televisión. Específicamente, tiene referencia en lo resuelto en el expediente Subrap 17/2016. Aquí la sala consideró que ante una conducta que vulnere el marco electoral, el Instituto Federal Electoral tenía atribuciones para tomar las medidas necesarias para restaurar el orden jurídico quebrantado, con independencia de las sanciones que por la comisión de una falta administrativa
pudiera derivarse. Al respecto, el órgano máximo electoral del país estableció en dicho fallo que cuando un partido o agrupación política nacional incumpla sus obligaciones de manera que afecten de modo relevante los derechos de los partidos políticos, de sus respectivos candidatos o el proceso electoral federal, o el Consejo General del Instituto Federal Electoral puede sustanciar un procedimiento análogo al administrativo sancionador, pero de carácter especializado, revestido de las formalidades esenciales previstas en la Constitución Federal que permitan reorientar, reencauzar o depurar las actividades de los actores políticos durante el proceso electoral federal con una finalidad preponderante correctiva y, en su caso, restauradora del orden jurídico federal. En ese sentido, con la reforma constitucional electoral del 2007, se diseñó el procedimiento especial sancionador para disuadir o sancionar administrativamente las conductas que vulneren los artículos 41, base tercera, 134, párrafo octavo de la Constitución Política, así como las conductas contrarias con lo dispuesto en la norma de propaganda político-electoral o en los actos anticipados de precampaña o campaña. Es precisamente que en 2014, con la creación del INE a través de la reforma constitucional y legal, que se estableció que el órgano administrativo electoral le correspondería investigar, sustanciar e integrar el expediente de los procedimientos especiales sancionadores para posteriormente remitirlos a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien es el órgano competente para resolver el fondo de la queja o denuncia. Ahora bien, con la inclusión de la paridad de género para que las mujeres tuvieran espacios en cargo de tomas de decisiones o de elección popular, esto acrecentó la violencia política en contra de ellas, por razón de su género. Es decir, que a mayor número de mujeres con cargos públicos y dedicadas a la política, se veía incrementada la violencia política en razón de su género. Por citar un dato, en la jornada electoral del 2017-2018, los altos índices de violencia política contra las mujeres se vieron reflejados, pues de 106 políticas y candidatas agredidas, el 59% pertenecían al ámbito municipal, 29% al nivel estatal y un 12% al nivel federal. Por ello, creo conveniente recapitular cómo estos datos han sido recrudecidos conforme pasa el tiempo y no creamos herramientas legales para la protección de la participación de las mujeres en la vida política de nuestro país. Pues durante el periodo electoral del 2015 se tuvo la necesidad de establecer conjuntamente por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la FEPADE, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Instituto Nacional de las Mujeres, para construir igualdad, ¿no? El Instituto Nacional de las Mujeres y otras instituciones, un protocolo para atender la violencia política contra las mujeres para construir la igualdad, la no discriminación y contrarrestar las barreras con que se enfrentan las mujeres en el ejercicio de los derechos político-electorales. Ahora bien, en el INE se hizo un trabajo de divulgación y seguimiento de cumplimiento de las obligaciones relativas a la paridad de género en la postulación de candidaturas y liderazgo político de mujeres en el proceso 2014-2015, instalado en abril del 2015. En aquel entonces estaba presidido por la actual consejera Adriana Margarita Favela Herrera
y se creó la comisión, oiga usted, la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación de la Participación Política, la cual estaba integrada por las actuales consejeras electorales nacionales Dania Paola Rabel Cuevas y Claudia Zavala Pérez, así como los consejeros Jaime Rivera Velázquez y José Roberto Ruiz Saldaña, así como las y los consejeros del Poder Legislativo. He de decirles que en la actualidad esa comisión ya es permanente. Parte fundamental de los objetivos de dicha comisión fue el monitoreo de los casos de violencia contra las mujeres denunciados ante el INE, para la cual mantuvo estrecha comunicación con la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que ya pudimos apreciar en las tablas anteriores, y con la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, reportando las cifras y los casos de cada sesión de la comisión. Del informe de resultados sobre el cumplimiento de los lineamientos de la paridad en las entidades federativas para el procedimiento electoral federal 2017-2018, reveló un importante avance en el acceso de las mujeres a los cargos de disputa. 484 mujeres resultaron electas para los 27 congresos locales, lo que representa en promedio 49.79 del total de diputaciones que estaban en juego. De las 400 mujeres resultaron electas para 27 cargos locales, lo que representa un 49.79 del total de diputaciones que estaban en juego. En el caso de los ayuntamientos, de las 1,606 presidencias municipales o alcaldías en las que se declaró válida la elección, las mujeres obtuvieron el triunfo en 437, lo que representa un 27.2%. Cifra que supone un avance con respecto al periodo inmediato anterior, que era de apenas 270 mujeres. ¿Sí? Esto representa un aumento porcentual entre el 10.4%. Sin embargo, tenemos los famosos techos de cristal que debemos romper, pues de las 9 gubernaturas en juego, solo 2 fueron ganadas por mujeres: la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y el Estado de Puebla. He aquí la tarea de todas y todos para seguir trabajando para que más mujeres se visibilicen en este tipo de cargos de poder. De acuerdo con el informe de la Comisión, durante el periodo comprendido del 8 de septiembre de 2017, día en que comenzó el proceso electoral federal 2017-2018, al 30 de agosto de 2018, se recibieron en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 36 denuncias o vistas de autoridad relacionadas con violencia contra las mujeres en razón de género. En 12 de ellos, el INE no era competente para resolver los hechos denunciados, pues se trataban de posibles delitos electorales, aspecto de la vida interna de los partidos políticos, selección interna de candidaturas y publicaciones en redes sociales cuyo impacto afectaba directamente los procesos electorales locales. Los 20 restantes se integraron a través de las siguientes vías: el procedimiento ordinario sancionador, el procedimiento de remoción de consejeros electorales, cuadernos de antecedentes y, por supuesto, procedimientos especiales sancionadores. De los 23 procedimientos especiales sancionadores, 9 se desecharon y 14 se admitieron en trámite y fueron enviados a la Sala Regional Especializada para su resolución. Derivado de su resolución, se presentan los siguientes resultados. En 11 de ellos se analizó el tema de violencia política de género. Se declaró la inexistencia de la infracción en 2 casos y en 9 la existencia de la misma. De estos últimos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación revocó dicha determinación en 2 asuntos. En los 3 casos restantes, se declaró la existencia de la infracción, 2 por calumnia y 1 por uso indebido de la pauta para utilizar la imagen de la quejosa y abstenerse de identificar al partido emisor. Y por último, de los 14 procedimientos especiales admitidos, en 12 se solicitaron medidas cautelares, 6 se declararon procedentes y los otros 6 improcedentes. Las medidas cautelares consistieron en cancelación de difusión y sustitución de promocionales de spot de radio y televisión. En la eliminación del contenido en redes sociales, incluso para lo cual se vinculó directamente a los desarrolladores de los sitios web. Además, en caso de incumplimiento de las mismas, se llegó a ordenar la imposición de multas. Por eso, el pasado 13 de abril fueron publicadas las reformas a las herramientas legales que visibilizan y van a permitir proteger la participación política de las mujeres en nuestra vida democrática, de nuestro país, de nuestro estado, de nuestros municipios y de todos los ámbitos en los que quieran participar. Las reformas en materia de violencia política de género fueron, como ya lo anticipé a un inicio, fueron 8. Y son estas las que les menciono. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, por último, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta acción legislativa centró su núcleo en estructurar reglas sustanciales y sanciones para la igualdad entre mujeres y hombres, disuadiendo a los probables causantes de la violencia política de género por conductas de este tipo. Estas reformas desde el método analítico del derecho se pueden estudiar desde modificaciones formales y de fondo, en donde ubicamos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el concepto de y establecen 22 conductas que encuadran infracciones administrativas relativas a la violencia política contra las mujeres sancionables mediante responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Por lo que la ley citada se adicionó el capítulo 4 bis, denominado de la violencia política, al título 2, compuesto por los artículos 20 bis y 20 ter. Y aquí quiero puntualizar, ya se visibiliza, con esto se define, se le da cuerpo y se visibiliza qué se entiende por violencia política de género. Ya no tiene que ser mediante una interpretación jurisprudencial, ya no tiene que ser a través de un protocolo, ya no debe, sino realmente ya está en la norma. Asimismo, otro de los grandes avances que hubo en estas reformas, se adicionó un segundo párrafo al artículo 27, se reformó el artículo 36, primer párrafo, y se adicionó la fracción 14ª y una sección 10 bis, denominada del Instituto Nacional Electoral y organismos públicos electorales, al capítulo 3 del título 3, compuesta por el artículo 48 bis, también bastante importante para la armonización en las entidades federativas, como lo veremos más adelante. Un tema importante que subrayar en cuestiones de fondo resulta la clasificación como delito de la violencia política de género. Al respecto, se integró el tipo penal de la Ley General de Delitos Electorales,
previniendo penas de cárcel a quien sea sentenciado por dicho delito hasta por 7 años de prisión. Por tanto, las autoridades administrativas, electorales y nosotros jurisdiccionales debemos de dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que de manera plena se inicie una carpeta de investigación por la comisión de dichas conductas ya tipificadas en nuestra norma penal electoral. Punto fundamental de las modificaciones propuestas es la adición de un párrafo al numeral 2 del artículo 442, en el que se establece el procedimiento para la atención de quejas o denuncias por violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Punto fundamental para complementar todo lo establecido en la reforma en materia de atención a las mujeres víctimas de violencia política en su contra. La reforma como tal confiere herramientas a las autoridades operadoras de la norma con la finalidad de disuadir, prevenir, conocer y castigar las conductas que violenten o vulneren el ejercicio de los derechos político-electorales de las ciudadanas, reducir la brecha histórica entre mujeres y hombres, por lo que el recuento positivos o negativos se analizarán en el transcurso de su puesta en marcha. Y ojo, en la armonización que se realicen en los congresos locales de las entidades federativas. Para el Senado de la República, esta reforma es trascendental para garantizar el derecho político electoral de las mujeres. Por ello, resulta imprescindible incluir el procedimiento especial sancionador para los casos de violencia política contra las mujeres, y no solo en procesos electorales, sino en cualquier momento que se ejerza violencia política en contra de ellas, ya sea para acceder al cargo o ya en el desempeño del mismo, así como también las medidas de reparación integral de acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos y la obligación de las autoridades electorales de ordenar las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los derechos de las mujeres en los casos de incurrir en alguna de las conductas que constituyen infracciones por violencia política contra las mujeres en razón de género. Y por eso, y como les expuse, el diseño de reforma establece 3 vías para conocer. Antes no estaba, ni siquiera teníamos herramientas. Y hoy tenemos 3 vías para conocer, sustanciar y resolver los casos de violencia política en contra de las mujeres. La penal, tipificando como delito la violencia política de género, la administrativa electoral, que es la que trastoco en esta charla a través del procedimiento especial sancionador, y la jurisdiccional con la procedencia del juicio ciudadano, famoso el JTC. A modo de conclusión, considero que en el estado de Tabasco es necesario realizar acciones legislativas con base en las reformas federales y se establezca a nivel local la armonización legislativa, en donde centro mi atención en el procedimiento especial sancionador local para establecer una vía importante donde las mujeres puedan acceder en defensa de sus derechos político-electorales, en donde puedan pedir apoyo a las instituciones encargadas de la administración de justicia electoral, la administrativa electoral y la penal para tutelar sus derechos como mujer. Asimismo, que se estén en condiciones de peticionar medidas cautelares y que éstas estén diseñadas de manera funcional, operativa, idóneas y eficaces. El establecer un sistema integral de protección a las mujeres no ha sido tarea sencilla, porque día a día nos enfrentamos con esa cultura simétrica con ventajas indudables para el género masculino. Sin embargo, es hasta estas reformas que vamos a visorar los alcances significativos que puedan tener
y ver el comportamiento y eficacia operacional de estas reformas. La incorporación de estas instituciones jurídicas viene a contribuir en gran medida la tutela de los derechos políticos de las mujeres. Ahora bien, en cuanto al procedimiento especial sancionador, veo importante visualizar dos cuestiones, que son las que se han dado y han enriquecido el debate en estos temas. Y que además se nos irán presentando y debemos ir trazando las rutas que como autoridades jurisdiccionales debemos atender. Son varias las interpretaciones, como les he dicho, y varias las opiniones. Efectivamente, la reforma a las leyes generales electorales en específico delimitan la competencia del PES en lo referente a la violencia política de las mujeres en razón de género. Pues en base a lo dispuesto en el artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Partidos Políticos, Ley General Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el artículo 48 bis, fracción 3 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, impone a las entidades federativas regular la violencia política en contra de las mujeres en razón de género a través del procedimiento especial sancionador. Y aquí se ha discutido mucho que si quién tiene las competencias para conocerlos. La ley es clara. La ley, desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su articulado 48, nos deja claro cuáles son las competencias de quién va a conocer y substanciar estos procedimientos especiales sancionadores. ¿Por qué hago mención? Porque este nuevo tópico electoral va a tener un tratamiento distinto al que se venía manejando en otros tópicos electorales previstos a través del procedimiento especial sancionador. ¿Por qué lo digo? Porque el modelo federal establece que el INE recibe y substancia el procedimiento especial sancionador y lo remite a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien es quien resuelve. Y me permito establecer que la norma ha sido clara en establecer que la competencia para conocer, substanciar y resolver los procedimientos especiales sancionadores de violencia política de género es a través del INE y de los OPLES locales. Así está el diseño como tal en la norma. Y esto ha permitido que en la armonización que se ha venido dando en otras entidades federativas, pues se facilite porque ya traían más o menos esta dinámica procesal en cuanto al tratamiento del procedimiento especial sancionador. En el caso de Tabasco es peculiar porque nosotros, el Tribunal Electoral, ni en la substanciación, ni en la resolución, ni en las dictadas, no teníamos, no tenemos habilitadas competencias para conocer el procedimiento especial sancionador
para resolver, ¿no? A cómo está el diseño federal y a cómo también se establece en algunas entidades, entidades federativas. A diferencia, aquí en el Estado se conoce el conocimiento, la substanciación y la resolución del PES recae totalmente en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, como lo pudimos apreciar en el cuadro comparativo de un inicio. Entonces, pero con estas reformas, pues nos deja claro que la violencia política en contra de las mujeres va a ser tramitado a través del procedimiento especial sancionador en cualquier momento, en campaña, en precampaña y aún y no estando en procesos electorales. Puede surgir y se va a conocer a través del procedimiento especial sancionador. Hubo muchas opiniones e interpretaciones en razón de esto, de decir, bueno, es que el Instituto Electoral Nacional deberá de substanciar y la sala especializada resolver. Inclusive habían voces que decían, no, se traslada, se pasa toda la competencia de todos los procedimientos al federal y ya los soples no. No. La ley fue clara en establecer este tipo de competencias, ¿no? Pero, y ahí es donde quiero charlar con ustedes, dice, el cumplimiento de esta normativa para el caso de varias entidades federativas ha sido más fácil, como se los expliqué, ¿no? O sea, porque ya traían como el diseño como en el federal. Pero pues son claras la ley, la reforma a la ley es clara en establecer las competencias. La integralidad de la reforma procede o sugiere que la sustanciación y resolución del PES sea por parte del OPLE y los tribunales locales seamos resolutores o revisores del PES. Pero bueno, en el caso de Tabasco, como se simplificó en un inicio, se substancia y se resuelve en la autoridad administrativa electoral y bajo los 3 supuestos previstos en el numeral 361, fracción primera, segunda y tercera de la Ley Electoral y de Partidos Políticos para el Estado de Tabasco. Es decir, cuando infrinjan lo previsto en los artículos 134, párrafo octavo de la Constitución Federal y 73 de la Constitución local, cuando contravengan las normas sobre propaganda político-electoral y cuando se acrediten actos anticipados de precampaña y campaña. No obstante, de este 361, de esas 3 porciones normativas, no encontramos en nuestra ley la violencia política en contra de las mujeres. Pues entonces, de ahí es que nace o tenemos la necesidad de rediseñar al PES, ¿sí? Pues si bien hasta ahorita en lo local el citado procedimiento como procedimiento ordinario sancionador cumplen con una gran medida con su objeto regulador y disuasivo, tanto fuera como dentro del proceso electoral respectivamente, frente a candidatos o partidos políticos, coaliciones o sujetos involucrados, titulares de prerrogativas electorales o derechos vinculados a estas, de conformidad con los mecanismos y procedimientos legales aplicables para sancionar a quienes infrinjan dichas normas en la materia. Estos procedimientos están inscritos dentro del derecho procesal administrativo, al incidir en cuestiones de orden público. En ambos, el órgano administrativo electoral inicia, substancia y resuelve los procedimientos. Sin embargo, y quiero puntualizar, que en el rediseño
en lo referente a violencia política en contra de las mujeres en razón de género en lo local y apelando a la libertad configurativa de cada entidad federativa de diseñar su propia normativa local, debería trasladar el inmediato acceso al juzgador electoral sobre la resolución del procedimiento especial sancionador sobre este tópico electoral en específico, siguiendo el diseño del federal, donde el INE conoce y substancia y la sala especializada resuelve. Pues la tendencia generalizada en varias entidades federativas, como dije, es que sean los OPLES quien tengan toda esa facultad, igual que el INE, ¿sí? Pero, pues apelando a la libertad configurativa, podría pensarse que se traslade a que solamente y exclusivamente en cuestiones de violencia política en contra de las mujeres, resolvamos en el Tribunal Electoral local. Al respecto, cabe puntualizar que la naturaleza de los procedimientos tiene su base en el jus puniendi, o derecho penal, por lo que el actuar de la autoridad competente atiende también a sus principios, entre ellos la tipicidad, la exhaustividad, la legalidad, la irretroactividad de la ley, la presunción de inocencia y la prohibición de sancionar 2 veces por la misma conducta. Como puede advertirse, en los procedimientos sancionadores se encuentra en juego la tutela, así como la posible restricción de derechos fundamentales. Es por ello que se debe reflexionar sobre la pertinencia de armonizar la competencia del PES en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género para que la substanciación sea hecha por la autoridad administrativa electoral local y la resolución por la jurisdiccional. De esa manera se potencializa el derecho del acceso a la justicia y al juez natural, al dictar en definitiva una resolución por un órgano de especialización jurisdiccional en la materia, sin pasar por alto los atributos de idoneidad y competencia exigidos, además de optimizar los fallos bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia y objetividad, que rigen la función electoral con una visión jurisdiccional, pues si bien los procedimientos sancionadores en materia electoral implican la posibilidad de imponer una sanción, por tanto, su instrumentación, además de cumplir las formalidades esenciales del debido proceso, debe considerar mecanismos que busquen hacer más eficaz, como sería ampliar la competencia del órgano jurisdiccional para resolver los procedimientos especiales sancionadores. Respecto a la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Repito, potenciando el derecho del acceso a la justicia y al juez natural. Pero también quisiera exponerles que la reciente reforma habilitó competencias a los órganos jurisdiccionales en el artículo 80 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral, pues se amplió la competencia de las autoridades jurisdiccionales electorales para conocer el juicio promovido por la ciudadanía, mejor conocido como el JDC. Y aquí quiero distinguir que la naturaleza procesal no es la misma, pues en un PES sanciona las conductas infractoras debidamente precisadas en la propia norma y en un JDC puede actualizarse al existir una obstaculización o cualquier otra cuestión relacionada con el ejercicio de algún derecho político de la mujer. Pero este es un tema igual muy, muy debatible, que nos deja muchos retos, pero no quisiera abordarlo porque quiero centrarme realmente en lo que es el procedimiento especial sancionador para conocer casos de violencia política en contra de mujeres en razón de género.
pero es un tema que también nos va a ocupar a todos los tribunales locales en las entidades federativas y que será importante ir bajando en la armonización que se están dando. Partiendo de aquí, pudiera decirse que es viable que los tribunales locales resolvamos los PES, pero de donde sí me apartaría es sobre una cuestión que pueda presentarse respecto a que se traslade la competencia absoluta a algún tribunal electoral para conocer el PES, pues soy más partidaria de resolverlo y que fuera de manera gradual. A ver, me explico. Podría surgir que alguna propuesta, o en alguna propuesta, estén con todas estas cuestiones de que si quién conoce, que si quién tiene, aunque ya dije, es muy clara la norma electoral federal en armonizarle y haberle dado competencias al INE y a los OPLES locales para conocer y resolver este tipo de asuntos. Pero, bueno, en el caso de las armonizaciones y bajo esa libertad configurativa que tienen los congresos locales, de poder dictar sus normas de acuerdo a los funcionamientos y como a las competencias y a las cuestiones presupuestales que se pudieran surgir, ¿no? En el caso sin conceder, por citar el caso Tabasco, donde todo el PES, tanto substanciación como resolución y el dictado de medidas cautelares queda en la cancha del OPRE, y pudiera pensarse trasladar no solo la resolución de dichos procedimientos, sino la competencia absoluta para substanciarlos y resolverlos, estaríamos, si bien contradiciendo la norma general reformada, esto es viable, pues los términos para conocer son sumarios, pues como se ejemplificó aquí, para conocer el PES, pues son entre 24 y 48 horas, ¿no? Al respecto, considero que todas las armonizaciones locales han seguido la tendencia generalizada de dar competencia a los OPLES para estos tipos de asuntos. De modo propositivo, y como lo he expuesto en esta charla, en Tabasco, la armonización apelando a la libre configuración legislativa podría trasladarse únicamente el conocimiento de los procedimientos sancionadores en materia política en contra de las mujeres en razón de género, pues como una implementación de una figura novedosa conlleva riesgos. ¿Y a qué me refiero? Siguiendo como ejemplo mi estado. El habilitarnos competencias para resolver PES en su totalidad, en lugar de tener un efecto positivo, lo vería en sentido contrario, pues el OPLE local en la entidad tiene ya la experiencia de procesos electorales anteriores donde ha conocido de los procedimientos especiales ya establecidos en la norma, en el 361, fracción 1, 2 y 3. ¿Okay? Además de contar con una estructura orgánica mayor en personal, incluso al ser un órgano colegiado más grande, tiene mayor presupuesto, lo cual no acontecería en el tribunal. Por tanto, requeriría un mayor presupuesto para contar con más personal para tener capacidad de respuesta en tan breve tiempo y en números de PES que se pudieran recibir, ya que en estas condiciones técnicamente, pues el tribunal entraría en colapso. Por eso, a nivel federal se estableció, ¿sí? Y así lo seguían en los anteriores PES, que el INE recepcionara, substanciara y fuera la sala especializada, realmente se escanea y se tiene un programa de seguimiento que se comparte entre el INE y la sala especializada, lo cual agiliza los tiempos porque se sistematiza la información en programas informáticos para ayudar al análisis del asunto. Por tanto, se necesitaría presupuesto para mayor personal y para un programa informático para tener capacidad de respuesta y solución. Por lo que en mi opinión, vería factible el traslado de la competencia del tribunal local para resolver los PES, pero única y exclusivamente sobre los de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, siguiendo el modelo federal
y lo cual se traduciría en beneficios presupuestales por la situación económica que se pretende enfrentar después de la pandemia COVID-19, pues si bien se requeriría un aumento de presupuesto para ampliar el recurso humano para el conocimiento de dicho tópico electoral, este no sería mayor como el que se requeriría para implementar la competencia para resolver todos los procedimientos especiales sancionadores electorales señalados por la ley electoral local. Sin embargo, todavía será materia de armonización en lo local en nuestro estado sobre el tema, ¿sí? Entonces, esta charla la quiero concluir con esta parte que, si bien es cierto, en la norma federal tiene debidamente delimitada las competencias de quién va a conocer el procedimiento especial sancionador, tanto en el federal como en lo local, sí quise ser propositiva en cuanto a este modelo, apelando a la libertad configurativa que tienen las entidades federativas. Además, también quisiera compartirles que se piensa, o dentro de los trabajos del Observatorio de Participación Política, reforzar esta protección de mujeres, de mujeres para participar en la vida democrática de nuestro Estado. Se tiene, y digo es propuesta, es una propuesta, en la creación de una defensoría, para que vayamos de las manos con una defensoría de los derechos políticos de las mujeres, en donde podemos orientarlas, en donde podamos escucharlas y podamos darle todo este andamiaje y poderlas, pues obviamente, enfocar en los casos de violencia política. Y más va en prevención, atención y cuestiones que pudieran presentarse en procesos electorales subsiguientes. Pero le repito, estas son cuestiones son cuestiones propositivas que se están gestando no nada más en el estado de Tabasco, sino realmente en todas las entidades federativas. Entonces, con esto concluyo mi exposición, agradeciendo la atención de todas y todos ustedes, quienes de manera virtual se encuentran presentes, y también a quienes me regalaron un rato de su valioso tiempo. A todos, infinitamente gracias. Muchas gracias por su participación, magistrada Margarita. Bueno, ya se ve lo que nos compartió en pantalla Fernanda Cano. Sí, claro. Esta es los procesos de armonización legislativa en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues estamos pendientes Quintana Roo, y en la siguiente, Fer, en la siguiente son los que están pendientes. Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Estado de México. O sea, son 17. 17 y Senado 14, o sea que vamos a la mitad. Pues ojalá y tengamos más espacios, ¿no? Sí, claro. A las órdenes de todos. Gracias. Agradecemos mucho su participación. Esta charla ha sido muy nutrida, ha habido mucha participación por parte del público en la parte cumbre, digamos, de su presentación. Hemos contado con 60 personas, casi 60 personas, y bueno, esto hace que sean muy, muy nutridas estas participaciones. Agradecemos mucho la brillante ponencia, muy técnica, muy interesante, que nos deja reflexiones, nos deja retos y nos deja compromisos por asumir a todas y todos. Bueno, a continuación pasamos a la etapa de preguntas y respuestas, donde
bueno, además de todas las felicitaciones que podemos leer en el chat, yo invito a las compañeras y a los compañeros que deseen hacer alguna pregunta, que pidan la palabra a través del chat para poder hacerlo de manera organizada y para darles el uso de la voz. Hola, Buenas tardes, magistrada, ¿cómo está? muy bien, Antonio, muy bien. Tengo Hola, creo que ya volvimos. Teníamos una falla técnica, se nos cayó la red un segundo acá en el instituto, pero parece que ya estamos otra vez normal. Bueno, entonces le damos el uso de la voz primero a Antonio Aguilar y posteriormente a Luis Rivera, que son las personas que estaban anotadas en el chat, al cual, como se me cerró la aplicación, no tengo acceso ya, pero o pueden volver a escribirlo. Antonio, adelante. Buenas tardes. La ponencia de la magistrada tuvo varias aristas respecto al procedimiento especial sancionador. Sin embargo, comprendo que ahorita el OPLE se va a encargar de los PES. Bueno, se encarga de los PSO y los PES, pero la tendencia no solamente es en los PES, sino también en los PSO. Es más, en la Ciudad de México y en el Estado de México, el OPLE se encarga de sustanciar ambos procedimientos y el que resuelve es el tribunal local en ambos procedimientos. Esa es la tendencia y es lo que la mayoría de los jurisconsultos en la materia se inclinan. Bien, yo tengo una cuestión, me intriga. En materia penal y también aplicado en el régimen sancionador electoral, en la parte administrativa, impera uno de los principios que es el de legalidad, el que no hay delito ni pena sin ley previa. En Tabasco, la definición de violencia política en razón de género en contra de las mujeres no existe como tal esa definición en la legislación electoral. Esa definición la acaba de insertar el legislador en la Ley General de Violencia Libre. Exactamente, perdón. El acceso, la Ley General de Acceso a una libre... Y supletoriamente la legislación, la LEGIPE, lo va a tomar para sus procedimientos especiales sancionadores. Es decir, ahí tenemos ya la infracción como tal, pero en el estado de Tabasco no. ¿Cómo va a afrontar, y aquí viene mi pregunta, cómo va a afrontar esa situación el Tribunal Electoral del estado de Tabasco? Es cuanto, maestra. Y muchas gracias por su ponencia. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Muy interesante tu pregunta. Efectivamente, esa es una de las cuestiones que como autoridades, tanto administrativas, electorales, como jurisdiccionales, estamos en constante trabajo para que se armonice, porque nosotros, a diferencia de otros estados, como bien lo mencionaste, tenemos un diseño distinto. O sea, en otros estados, y no me dejarán mentir aquí mis compañeros de Quintana Roo y de Campeche, ya el conocimiento de los PES ya lo resolvían en los tribunales locales. Pero el diseño local de nosotros, pues es que todo está en el Instituto Electoral. Ellos han tenido toda la experiencia en los procesos anteriores, desde la reforma de 2000, bueno, desde siempre ha tenido esta 2006, 2007, desde que se creó realmente el procedimiento especial y el POS, también el procedimiento ordinario, pues el conocimiento y la substanciación y la resolución de estos asuntos. Entonces, realmente lo que se pretende es trabajar, escuchar a todos los actores involucrados, ¿sí? Quienes vamos a instrumentar
esta armonización o estas cuestiones de las normas generales ya reformadas. Nosotros estamos aportando, te digo, esto que yo abordo hoy, el día de hoy, es propositivo. O sea, no es como un diseño que ya esté o que realmente, por ejemplo, en otros estados se esté dando. Porque, por ejemplo, te digo, es claro el 440, el 48 de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Son claros en otorgarle competencia al INE y a los OPLES locales el conocimiento y resolución de los procedimientos. Pero como, por eso digo, apelando a la libertad configurativa, podríamos proponer que solamente en el tópico de violencia política en contra de mujeres en razón de género, pudiera conocer y resolver el Tribunal Electoral, porque bien sabes que el tribunal entra a la cancha del conocimiento de los PES, anteriormente sin armonización y sin conocer, entrábamos en la cancha a través de los recursos de apelación que pudieran llegar por alguna cuestión que pudiera surgir en relación a las resoluciones del PES, en la individualización de la sanción, ¿sí? Entonces ya entrábamos y conocíamos, entrábamos en la cancha el conocimiento a través de la apelación. Entonces, ahorita realmente, pues sí sería de ventaja que nosotros conociéramos este tópico, porque como lo puntualicé en mi exposición, el juzgador, o sea, la visión jurisdiccional amplía y potencializa la amplia protección de derechos, ¿no? Potencializa el derecho de los que pudieran llegar a proponer. Entonces, son muchos los tópicos con que los vamos a enfrentar. Hay muchos retos para armonizar. Si en caso de que en algunas entidades, y hablo en lo personal, no llegase a concretarse una armonización por los términos constitucionales que se nos acortan y así, ¿a qué nos enfrentaríamos? Pues a lo que nos hemos enfrentado, y mis compañeros aquí presentes no me van a dejar mentir porque han sido ellos quienes diría la doctora Lanis, a punta de sentencia, quienes han estado haciendo acciones afirmativas en visibilizar la protección de la participación política de las mujeres. Tan es así que tenemos ya un congreso paritario, tenemos mayoría de ayuntamientos gobernados por mujeres, y eso habla de que las autoridades involucradas, tanto en las autoridades administrativas electorales como las jurisdiccionales, han echado todo lo que está en ellos para llegar a esto. Pero sí es importante que se dé en el papel. ¿Por qué? Porque nos echan una ayudadita más. O sea, ya tenemos cómo instrumentar, o sea, ya tenemos de dónde agarrarnos para poder, pues, ir más sustentables, más cuestiones, ¿no? Y tener garantizados y más establecidos estas cuestiones. Pero sí, nos vamos a enfrentar, sí, de plano, sí nos vamos a enfrentar a muchos tópicos, pero esta es la construcción que hacemos las autoridades administrativas electorales y jurisdiccionales. Ese es el compromiso que tenemos con las tabasqueñas y con los tabasqueños como servidores públicos a través del órgano jurisdiccional. Espero más o menos, y te digo, ¿qué hemos estado haciendo? Pues bueno, en caso de que no, pues hacer instrumentos, echar mano de lo que está en nuestra norma, interpretación, protocolo. Tenemos un protocolo de atención de violencia política de género, y pues echar mano de lo que hemos echado mano anteriormente. Pero realmente, por eso agradezco este espacio, para que vayamos empujando poquito a poquito, paso a pasito, este tipo de cuestiones. Y sobre todo, ir en sororidad con
de verdad con los colectivos locales, que son mujeres aguerridas, que son mujeres que nos han acompañado a las autoridades administrativas electorales y a las jurisdiccionales electorales, en visibilizar, en empoderarnos y poder llegar a este tipo de espacios. Y la verdad es que lo celebro. Hoy en día tenemos un pleno paritario en donde estamos 2 magistradas y obviamente el magistrado presidente, que ha sido un gran aliado en estas cuestiones de paridad de género. De verdad, valoro muchísimo su acompañamiento el día de hoy y pues espero, Antonio, haber pues obviamente cubierto tu duda. Muchísimas gracias, magistrada. Bueno, continuamos con el siguiente participante, el licenciado Luis Rivera, que está por ahí, por favor, adelante. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas ¿Qué tal? tardes. Hola, magistrada. Primero, bueno, felicidades por el tema. Me parece que abordó usted mucho de la cuestión del procedimiento especial sancionador de una manera muy interesante y claro que por supuesto que con las actualizaciones correspondientes. Mi duda o mis preguntas serán las siguientes. En atención a la posibilidad de que el Tribunal Electoral resuelva, ¿qué diferencia o qué tan bueno sería en relación a si adquirirá mayor efecto restitutorio o las resoluciones tendrán mayor efecto restitutorio sobre las sentencias que normalmente se dan en estos procedimientos? Que pues, sobre todo en los casos donde las conductas se realizan en las redes sociales, que pues ya ve que permiten el anonimato, que se realicen Sí, claro. foros Sí. donde no hay ocupación. Y la segunda consideración sería si en atención a la culpa en vigilando que muchas veces se da en los procedimientos especiales sancionador, si estas son suficientes en este momento o si habrá mayores herramientas para que se condene también a los institutos políticos con mayor severidad para que cumplan en atención a la atención de los protocolos, a la atención del lenguaje no sexista y todas estas cosas que normalmente suceden en los procedimientos de BPG, de violencia política de género. Así es. Sí, efectivamente, Luis, este es el reto mayor que se tiene. Te repito, la competencia generalizada, o sea, lo que está en la norma es que sean el INE y el OPLE quienes conozcan y resuelvan estas cuestiones. ¿Por qué estoy proponiendo que en el rediseño que pudiera darse en lo local pudiera entrar a la cancha el Tribunal Electoral? Pues efectivamente por eso. ¿Por qué? Porque pues somos un tribunal desde la visión jurisdiccional, pues todas estas cuestiones se pueden dar de mayor peso o de mayor cuestión, y por eso también decía que nos amplíen las competencias en lo jurisdiccional para el dictado de estas cuestiones. Incluso no me quise meter en el tema, y es un tema muy bien abordado en una reciente publicación que hizo mi compañera Yolida Bey en una afamada y prestigiosa revista electoral, donde estipulaba, y no me dejará mentir, que también vamos a tener competencias para conocer cuestiones de violencia política en el JDC. O sea, la reforma al 80 también nos habilita el conocerlo, pero ¿por qué proponer que también se judicialice el PES en cuanto a su resolución? Porque eso nos permitiría, ¿sí?, no llegar también a la contradicción de procedimientos o en el dictado de las resoluciones que pudieran darse, porque también en el debate de ese tema también pudiera decirse, bueno, de manera paulatina y paralela pueden llevarse el PES y el JDC, ¿no? Entonces, habría que en uno, y fue una discusión enriquecedora que tuve también con mi amiga Claudia Carrillo, que me decía, bueno, podrías reencauzar en JDC si es una cuestión
del principio de definitividad y no sé qué, o sea, pues sí, pues realmente lo que se quiere es que sea sumario, ¿sí? Y que sea de fácil acceso y que pueda tener restitución rápida, ¿no? Pero van a ser los casos en específicos que se nos vayan presentando los que vamos a ir conociendo. En este caso, que por ejemplo también en el artículo 39 de la Ley General de Partidos Políticos, en el 39 de esa ley, también obliga a los partidos políticos dentro de sus estándares el conocer y garantizar la violencia política de sus, ¿sí? Entonces, si realmente, por ejemplo, en el partido o en la Comisión de Justicia no se garantiza, pues ella tendría que llegar al JDC o irse al PES. O sea, le estamos dejando el abanico de vías en donde puede realmente la mujer acudir. Antes no estaba ni previsto y ahorita tiene 3 vías, hasta la penal, pues. O sea, tiene ya todo el andamiaje para poderlo combatir. Ok, pero ahorita es el diseño de qué sería lo más óptimo procesalmente hablando que pudiera aportar en el trabajo diario que se hacen por conducto de las autoridades administrativas electorales y las jurisdiccionales. Entonces, ahí están los retos. Este tema es muy debatible a nivel nacional. Yo escuchaba ayer a un magistrado que exponía que efectivamente el PES, la violencia política en contra de las mujeres en razón de género se va a conocer a través del PES, correcto, no hay vuelta atrás. Que la competencia va a ser de los OPLES y del INE, no hay duda. Y que los retos eran en el dictado de las medidas cautelares y en los alcances de las resoluciones. Entonces, digo, pensando que pudiéramos nosotros habilitar competencias por un JDC, pues también judicializar el PES, ¿no? Digo, de verdad, esto es propositivo, esto no es una cuestión que se esté dando, inclusive las armonizaciones, no me dejarán mentir, Campeche ya es uno de los pioneros y fue uno de los primeros en armonizar de verdad, felicidades, aquí está su presidente, el cual le agradezco, Francisco, han armonizado en ese sentido, respetando la ley y las formas, pero, les repito, cada entidad federativa puede rediseñar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos completamente un sistema procesal de tratamiento de los procedimientos sancionadores totalmente distinto a todas las entidades federativas, porque es el órgano administrativo electoral quien conoce, ¿no? Entonces, y nosotros nunca hemos tenido como experiencia de conocerlo. O sea, y de verdad es que por eso decía, si nada más con la resolución de los PES, exclusivamente del tópico de violencia política en contra de las mujeres, se puede doblar el trabajo presupuestalmente hablando y así, no me quiero suponer algún otro tipo de diseño que pudiera traducirse en cuestiones de muchísimas cuestiones presupuestalmente hablando, porque también esto se requiere de sistemas informáticos, de escaneo, de cuestiones que pues obviamente sí generan gastos. Entonces, como lo expuse pues en mi exposición, pues hay que estar visualizando todas estas cuestiones. Entonces, son los retos, Luis Alberto, que tenemos. Sí es viable que el tribunal conozca de este tópico única y exclusivamente, sí lo es. Sí soy partidaria que así pudiese darse, que sí pudiera ser más garantista y porque además también en nuestra cancha está habilitado el conocimiento del JDC. Pero repito, esta es una posición ahora sí que reflexiva que hago a título personal. Gracias.
Gracias, magistrada. Muchas gracias. Muchas gracias. En la siguiente intervención, el licenciado Francisco Javier Ac Ordóñez también quiere intervenir. Adelante, Francisco. Francisco, muchísimas gracias, de verdad que muy interesante como siempre. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Francisco. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? No, y ahora sí te paralizas. Bueno. Ándale, ahí. Ok, perdón, las cuestiones siempre de internet. Gracias. Bueno, le decía que para mí es un alto honor a mi compañera y desde luego ser testigo de quienes están ahí, los integrantes del pleno completo del Tribunal de Tabasco, a quienes agradezco siempre este tipo de ejercicios. Yo creo que los anfitriones se vistieron de gala por tener a todo el pleno del Tribunal de Tabasco. Desde Campeche les agradezco esta oportunidad. Y fíjense que el tema es demasiado interesante. Yo compartía en lo personal y en lo particular con la magistrada, pues todo este tipo de picos y de entramados legislativos que se pueden advertir con respecto a la violencia política en razón de género. Campeche siempre, pues, como su propio gentilicio lo dice, ¿no? Siempre somos unas personas pacíficas y acomedidas. Y en este sentido, ¿por qué viene a colación? Porque desde 2014, siguiendo la armonización federal, cuando empezó toda esta amalgama de la reforma político-electoral que cambió los rumbos y destinos y competencias de las autoridades federales y locales, desde ese momento, tomando en cuenta esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el legislador campechano prácticamente, como diríamos por ahí, adecua, copia algunos preceptos y dentro de los cuales va el procedimiento especial sancionador. Y vean ustedes cómo es que nos pusieron en un jaque, digamos, pues, a la autoridad jurisdiccional y cómo se resolvió, como bien dice la magistrada Margarita, desafortunadamente o afortunadamente, en muchas situaciones, la legislación queda de una forma y a razón de sentencia, por razón de criterios, es que se tiene que resolver y se tiene que avanzar. Nosotros tenemos un mandato, garantizar, vigilar, proteger los derechos políticos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Con, sí, apego a la ley, nada ni nadie por encima de la ley, pero ¿qué hacer cuando la propia legislación pues, resulta ser un obstáculo? Entonces, hay que llegar a los criterios. Y efectivamente es una cuestión progresiva, pero también, desde luego, no vamos a hacer pues ninguna cuestión ilegal, sino nada más el tratar de privilegiar ese tipo de derechos. Entonces les decía, ¿qué es lo que sucedió y qué nos dio esta luz para llegar a las reformas del pasado 26 de mayo, que fuimos pues, prácticamente la segunda entidad después de Michoacán de armonizar este tipo de decisiones? Pues bueno, nosotros teníamos un cajón en 2014. Nos decía claramente nuestra legislación local que los procedimientos especiales sancionadores iban a ser resueltos por la sala regional especializada. Entonces vean ustedes la dimensión tan mayúscula, porque nosotros siguiendo el amparo de la ley lo que hacíamos era enviar a la sala regional, ¿sí? Como una cuestión de tipo local llegaba al ámbito federal. Era un entramado que estaba diseñado así en la ley. No fue sino que hasta razón de comunicación, de diálogo con precisamente la sala regional especializada, cuando se dicta un acuerdo el 9/2015, imagínense, un año completamente después de la reforma, donde nos dan la competencia, pero ¿a razón de qué? De un criterio, porque la ley no fue sino hasta este 26 de mayo cuando se pudo modificar. Entonces ya desde ahí estábamos nosotros, digámoslo, entre azul y buenas noches de cómo resolvíamos. Y el tribunal recupera esa competencia para tratar de resolver los PES. ¿Y cómo se resuelven en Campeche? Un modelo híbrido. ¿Por qué un modelo híbrido?
porque la radicación y todas las diligencias se realizan a través de la autoridad local, el Instituto Electoral del Estado de Campeche. Y después de este tipo, primer inicio, primer contacto, entonces ya, pues prácticamente la resolución le corresponde al Tribunal Electoral. No es un modelo nuevo, vuelvo a repetir. Desde 2014 ya lo veníamos trabajando. Claro es, y soy muy respetuoso de lo que bien dice la magistrada, es una idea. Tampoco tiene que ser así adoptado, porque digamos, nosotros pues somos, véannos como un referente. No, nos funciona a nosotros, sí, porque hay una coordinación entre la autoridad administrativa local, porque bien lo saben ustedes, los recursos humanos y económicos no son los mismos que hay en una autoridad administrativa electoral que en un tribunal, ¿sí? Por ahí comenzamos. Pero bueno, si fuera razón de ley que nos hubiesen puesto ese tipo de dibujos, pues no nos queda otra más que hacerlo y hacer cumplir, como siempre se nos ha dicho desde el momento de la protesta. Y cabe la anécdota también que la magistrada, pues es prácticamente de la generación mía de esta designación del Senado, ¿no? Entonces, así protestamos. Cumplir y hacer cumplir desde el marco federal hasta las demás disposiciones. Entonces, es un reto, es una cuestión de ir buscando mecanismos y formas. JDC, en materia de violencia política de las mujeres, tampoco es novedoso para Campeche. Desde 2017 ya teníamos este tipo de andamiaje. Pero vuelvo a repetir, no se trata de ver las estrellas que tenga nuestra entidad, sino de que pueda servir quizás a razón de experiencia de cómo nos funciona, ¿sí? Y sobre todo tomando en consideración algo. Estos procedimientos son céleres, sumarísimos, los procedimientos especiales sancionadores. Entonces, es coordinación efectiva así con la autoridad administrativa electoral de que, mira, ya llegó esto, ¿cómo va a ir? Ahí, pues también saludo a la secretaria de Acuerdos que también está en esta reunión del Tribunal Electoral de Campeche, porque efectivamente es la coordinación que tiene que haber. La clave del éxito de este tipo de resoluciones es la comunicación en todos los PES. Ahora, la cuestión efectiva que nos trae en este punto es la armonización de las reformas en materia de violencia política del 11 de abril, ¿sí? Para el caso de Campeche, déjenme nada más poner esto como una nota. Nosotros, desde el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, digo nosotros porque somos las autoridades locales, promovimos las iniciativas para ir ajustando todo este tipo de cuestiones, anticipados inclusive al decreto de reforma. ¿Por qué? Porque ya habían aprobado todo este tipo de legislaciones y ya veíamos pues cómo lo íbamos a hacer. Entonces, seguimos el mismo modelo. Lo que sí es digno de reconocer, y ojalá que también el Congreso de Tabasco así lo pueda dibujar y armonice por lo menos las cuestiones estructurales básicas. ¿A qué llamo cuestiones estructurales básicas? Denominación. Y sobre todo, la forma en cómo se va a sancionar. Independientemente de la competencia a quien le corresponda tanto la erradicación y la sustanciación, porque eso es un tema polémico por demás. Y aquí nosotros no podemos definir eso le corresponde en una cuestión competencial de mucho respeto a los legisladores. Pero déjenme nada más puntualizar también con mucho respeto. Quien arma las leyes no es el mismo que la aplica, ¿sí? Y ¿qué se tiene que hacer frente a ese tipo de áreas de oportunidad? No digamos que hay riña nunca para las cuestiones de armonización. Los tribunales somos quienes tenemos esa herramienta, ese abracadabra para poder defender los derechos político-electorales de las mujeres, en este caso por violencia política. Yo nada más quisiera ya al final, vuelvo a reconocer, Tabasco y el pleno tabasqueño tiene dos mujeres con mucha luz. De verdad que la magistrada Yolida Bey y la magistrada Margarita, todo mi respeto, toda mi admiración, bajo el liderazgo desde luego del magistrado Riley, a quien también admiro y respeto, pero en Tabasco siguen siendo faro de luz para buscar entre claroscuros, porque muchas veces las legislaciones como que ahí están, el marco general, pero luego tu Estado ya determina con esa libertad configurativa y ahí vienen posibles vericuetos. Entonces, para finalizar,
Muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias, magistrada Margarita, y desde luego a los integrantes del Pleno, magistrada Yolida Bey, magistrado Riley, muchas gracias y felicidades por la exposición. Muchas gracias, Francisco. Bueno, agradecemos mucho la intervención del magistrado del Tribunal Electoral de Campeche. ¿Va a contestar algo, magistrada? No, nada más agradecer su acompañamiento tanto de él. Él es el presidente del Tribunal Electoral de Campeche, muy bien representado las campechanas. Además está presidiendo el Observatorio de Participación Política. El día de ayer tomó cargo. Felicidades, Francisco, por eso. Gracias. Agradezco de verdad el acompañamiento de Claudia de Quintana Roo. De verdad, amiga, muchas gracias. Y a Julia del OPLE de Veracruz, la doctora Julia Hernández, de verdad, muchas gracias. Valioso su acompañamiento. Muchísimas gracias. Bueno, pues como bien dijo el magistrado Francisco Javier, pues nosotros como anfitriones de esta reunión nos sentimos de manteles largos al tener al Pleno del Tribunal Electoral en esta tarde y también a magistradas y magistrados de los tribunales de la región y de otros órganos electorales. Y pues bueno, a continuación me permito dar el uso de la palabra al magistrado Rigoberto Riley Mata, que es el magistrado presidente del Tribunal Electoral. Adelante, magistrado. Muchísimas gracias, estimada Ruth. Un honor. Primero, pues, quiero felicitar a todas y todos los servidores públicos en su día. Asimismo, saludo afectuosamente a mi estimado amigo, el doctor Pedro Humberto Haddad Bernat, quien dignamente dirige los trabajos del Instituto Prometeo. Asimismo, y saludo y lo digo con todo respeto y saludo afectuosamente a la magistrada ponente Margarita Concepción Espinosa Mengol por su excelente disertación. Asimismo, a mi compañera Yoliabé Alvarado de la Cruz, quien se encuentra presente a través de esta plataforma. Y lo digo igual, congratulado por la presencia del presidente de Campeche, maestro Francisco, de la maestra de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca, con quien coincidimos en muchos eventos, con la doctora Julia, y asimismo saludo afectuosamente a la maestra Ruth, quien ha hecho o ha realizado una excelente moderación. Créanme que me hacen falta las palabras de agradecimiento por todos ustedes, por su presencia, pero sobre todo por las palabras que mencionó el presidente de Campeche. Igual nosotros tenemos una excelente óptica del Pleno de Campeche, con el magistrado Carlos Huitz, con la magistrada integrada también. Y también me gustaría comentar que coincido plenamente con lo que él ha manifestado. La integración del Tribunal Electoral de Tabasco yo la veo de manera excelente. Tengo a dos pilares fundamentales que por primera vez en la historia, a partir de la designación de la magistrada Margarita Concepción Espinosa Mengol, que no es ponente, precisamente por primera vez dos mujeres son mayoría en un pleno. Y esto es histórico. Asimismo, lo comento, la integración del Tribunal Electoral de Tabasco actualmente hay 28 mujeres y 27 hombres. Es un honor, por eso lo digo, tratar este tema tan importante, el procedimiento especial en asuntos de violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿El objetivo principal cuál es? Aquí versa sobre el motivo de la reforma. A partir de la reforma, 8 leyes sobre temas de violencia política de género, se tiene la necesidad, y como bien lo comentó la ponente, de que los congresos en las entidades federativas de esta República Mexicana expidan su legislación local en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género antes del inicio del proceso electoral en puerta. Pues el país debe contar con un marco normativo federal y local que reconozca, regule y sancione este tipo de violencia hacia la mujer. Es decir, ya está regulado a nivel federal, únicamente falta homologarlo. En muchos estados sabemos que los ordenamientos no está contemplada esta figura y es precisamente por ello hay que preverlo. Y por tanto, no es una tarea fácil y no la ha sido, como bien comentó, pues a golpe de sentencia se ha tenido que asumir ciertos parámetros y también algo que bien mencionó la magistrada, a golpe de sentencia se han formado todos y cada uno de los precedentes y a golpe de sentencia se prevén los supuestos precisamente
de vulneración que pudiesen surgir a través de este tipo de mecanismos. Es decir, las mujeres que han sido vulneradas a partir de ese tipo de sanciones que se han hecho valer son las que se encuentran regulados precisamente en este marco normativo a nivel federal. Por ello es importante su homologación. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que con la homologación de violencia política contra las mujeres en razón de género no se resuelve solo desde el ámbito de lo penal, bien lo comentaron. Es necesario atenderla íntegramente, teniendo en cuenta la víctima y sus propósitos políticos. Por tanto, genera distintas responsabilidades, bien lo comentaron igual, desde lo penal, desde lo electoral y desde la vía administrativa, que es la que se está abordando en este momento. Por ello, es importante que en el caso de nuestra materia electoral se tome en cuenta la homologación de esta reforma, pues se necesita, y bien lo comentó, y entiendo la postura de mi compañera magistrada, capacitar y actualizar al personal de las instituciones con competencia de este tipo de temas de violencia política. Sabemos que a cada uno, esa transversalidad que se va a dar en las instituciones, es decir, ya van a tener los ordenamientos, van a contemplar las competencias de cada uno y es lo que se necesita, pues prácticamente garantiza que los órganos jurisdiccionales y administrativos tengan una guía de actuación con enfoque de género e interculturalidad. Por eso coincido plenamente con la defensoría que está promoviendo, igual la magistrada, que atienda este tipo de temas, pero también, yo lo veo también atender otros grupos vulnerables y coincido plenamente con ello y lo aplaudo. Es fundamental partir siempre de la buena fe de las instituciones. Entiendo que se realizó una pregunta ahorita a la magistrada. No me voy a meter mucho a ello, pero sí, yo siempre he dicho que uno siempre debe de actuar y siempre debe de partir de la buena fe de las instituciones. Yo estoy seguro que la homologación se va a dar y que independientemente de que a quien le toque conocer del procedimiento especial sancionador por la vía administrativa, ya sabemos que ahorita actualmente lo lleva el OPLE, pero también hay otras regulaciones, tanto a nivel tipo salas regionales, donde incluso se hace patente que una sala, imagínense que la sala superior crea una sala regional precisamente para conocer en específico de este tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque no son uno ni dos, sino son varios asuntos que se presentan en esta temática. Es decir, ya existe un marco legal con las leyes generales, ya se nos dotó de las herramientas legales a las autoridades administrativas y jurisdiccionales a nivel federal, únicamente falta homologarlo, e independientemente partía yo de la buena fe de las instituciones, porque estoy seguro que a partir de la homologación, independientemente de cualquier órgano que conozca, tendrá las directrices específicas, pues ya existiría un marco legal que regule este tipo de situaciones. Ya sea administrativo o jurisdiccional, tendrá que vigilar que el costo de la participación no sea para las mujeres, sino para aquellos que realicen conductas de violencia política en contra, en este caso, de una mujer, y que en este caso va a haber una sanción como tal, ya sea desde una, se declara inelegible, o en el caso de Veracruz, donde se está previendo incluso hasta una nulidad de elección. Es todo, o es cuanto, estimada Ruth, agradezco el uso de la voz y muchísimas gracias a todas y todos por la compañía. Muchísimas gracias por su participación, magistrado. Una disculpa, me parece que me brinqué en el chat un comentario o una pregunta. Daniel Alberto Guzmán Montiel comentó, en el país, si bien se aplican los principios del derecho penal, no quiere decir que las conductas que se investigan o sancionen sean del orden penal. Es decir, la conducta no necesariamente tiene que estar tipificada en un código. También la podemos encontrar en otro tipo de ordenamientos, como lo son este cuerpo normativo en materia de violencia política de género, que, bueno, me parece va un poco encaminado a lo que comentaba ahorita el magistrado presidente. Si gusta comentar algo más la ponente. ¿O es cuánto? No, digo, efectivamente, Daniel, muy buena tu aportación. Efectivamente, como dije, son muchas las vías en las que ya tenemos, incluso la pregunta creo que de Antonio, en decir cómo abordaríamos, pues que bueno, como lo hemos hecho con otro tipo de ordenamientos en donde esté precisado. Realmente lo que se pretende es que sí se esté en la ley y en específico. Y sí, coincido, sí están en algunos otros ordenamientos y pudiera tipificarse como violencia, pero
una de lo que se rescata de estas reformas es que se definió qué es violencia, qué se entiende por violencia política en contra de las mujeres. Esa es la base primordial del efecto dominó que hubo de todas las leyes electorales. O sea, ya está visibilizado, ya está definido, ya está puntualizado cuándo hay y cuándo se comete violencia política de género. Ahora, también en materia penal está tipificado y hay grandes retos. Tenemos también que fortalecernos en cuestiones con las organizaciones encargadas, las fiscalías especializadas en delitos electorales, tanto la federal como en la local. Es importante todos estos tipos de tópicos que efectivamente a lo mejor salgan del tribunal, pero también les pueden llegar por cualquier otra vía a interponerlo y tienen que estar preparados de esa manera para poder afrontarlos, porque son vías que ya están previstas en nuestra norma. Entonces, valiosa tu participación, mi estima para ti, Dani, desde hace muchos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos el tiempo ya medido, son las 7 de la noche. Agradecemos mucho la participación de todas y todos. Nuevamente agradecemos la presencia de los magistrados, del magistrado presidente del Tribunal de Campeche, Francisco Javier Ac Ordóñez, de la magistrada del Tribunal de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca, de la magistrada Yolidabey Alvarado de la Cruz, quien ha sido ponente en este instituto. También con el tema fue sobre paridad, si no mal recuerdo. Agradecemos también la presencia de las y los participantes, la presencia, perdón, del magistrado presidente Rigoberto Riley Mata. Y bueno, agradecemos la participación de todas las y los asistentes y especialmente de nuestra ponente, la magistrada Margarita Espinosa Armengol, que bueno, esta tarde ha sido muy nutrida. Hemos estado dialogando ya por 2 horas y pues bueno, sin más, gracias a todas y todos por su tiempo. Muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas gracias, doctor Pedro. De verdad, y mi agradecimiento a todo el personal del Tribunal Electoral del del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco por su acompañamiento. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Los abrazo con el cariño de siempre. Y a mis compañeros más. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.